que puede tener con respecto a la artritis reumatoide. Y en 1964, la Asociación Americana de Reumatología decide que es una entidad propia, cuando ya en 1973 Wright y Moll describen los 5 fenotipos diferentes que hay clínicos de la enfermedad. Entonces, en cuanto a la epidemiología, pues la epidemiología o sea, en cuanto a la incidencia y la prevalencia de la enfermedad como entidad es realmente muy variable. Lo que se describe es más bien cuánto es la prevalencia que puede tener un paciente de artritis, o sea, de artritis cuando tienen de base un diagnóstico de psoriasis, o cuál es la prevalencia de psoriasis cuando tienen un diagnóstico de base de artritis. Porque los artículos dicen es que pues se ha encontrado que uno puede encontrar una prevalencia de artritis en los pacientes con psoriasis de hasta el 7 al 25% versus un 3% de la población general, y una prevalencia de psoriasis en pacientes con artritis de hasta 2.6 al 7% versus, o sea, un 2.8% de la población general. Esto es importante básicamente porque los pacientes que tienen psoriasis, se ha descrito que hasta el 30% de ellos pueden eventualmente evolucionar a una artritis psoriásica, y muchas veces el 80% de los pacientes, o sí, entre el 80% de los pacientes hacen manifestaciones cutáneas previas al compromiso articular. Digamos, esto pues no es una regla general, también el 15% hace primero articular y luego hacen el compromiso cutáneo, pero es importante como tener en cuenta eso, sobre todo cuando tienen las manifestaciones cutáneas, porque a medida que va avanzando el tiempo, también describen que entre más avance, y por lo menos cuando el paciente tiene un diagnóstico de psoriasis, más, o sea, por encima de los 30 años, ya más de 30 años con ello, aumenta hasta un 20% de la prevalencia de que pueda eventualmente llegar a una artritis psoriásica. Pero la prevalencia, como les había mencionado previamente, pues varía. Se ha descrito hasta un 5 o un 10% en los rusos y en los noruegos, hasta un 0.3% de los africanos y hasta un 0.3% en el continente americano. Eso es como un estudio pues, en el cual lo que hicieron fue buscar cuál era la prevalencia de artritis psoriásica en la población general, o sea, los pacientes que no tenían de base un diagnóstico o un compromiso cutáneo. Y pues lo que uno ve es que lo que ellos describen es, por ejemplo, Italia, Estados Unidos, China, Australia, tienen realmente prevalencias por debajo del 0.47% con respecto a los pacientes que podrían tener lesiones en piel, porque los que tienen ya la psoriasis va desde 13.8 hasta 11%. La prevalencia de artritis psoriásica, la incidencia que se ha descrito va a ser, o sea, 3 a 23 casos por 100.000 habitantes, pero eso, digamos que lo que les digo siempre varía mucho de acuerdo a las poblaciones. En el 2009 y en el 2010 se hizo un estudio en Estados Unidos en donde ellos lo que hicieron fue evaluar cuál es la prevalencia de algunas características clínicas que eventualmente podrían advertir a las personas que podrían cursar, o sea, eventualmente evolucionar como una artritis psoriásica, y se dieron cuenta que hasta el 17% de los pacientes referían un dolor de espalda inflamatorio y hasta un 14% espondiloartritis. Bueno, entonces ahora para hablar de la etiopatogenia de la artritis psoriásica, realmente esto es muy complejo porque está muy en relación con la fisiopatología de la psoriasis, pero pues lo primero que ellos describen, y una cosa que es como muy importante, son los factores genéticos relacionados con la aparición de la enfermedad. Lo que ellos muestran, o lo que ellos han pues descrito, es que esta enfermedad se caracteriza porque es una enfermedad que está mediada por el complejo mayor de compatibilidad clase 1, diferente a la artritis reumatoidea, que la artritis reumatoidea está mediada por un complejo mayor de compatibilidad clase 2, pero además de eso, se han descrito que tiene un patrón hereditario asociado en el cual hay mayor recurrencia de artritis psoriásica, por lo menos en la primera, digamos, por ejemplo, en la primera línea de la familia, o sea, como los hijos, los papás, de que se transmita la enfermedad. Hay un gen que se ha escrito, que es el TRAF3-IP2, que se ha visto que está relacionado en la población general. Los pacientes que lo tienen mayor susceptibilidad eventualmente de desarrollar artritis psoriásica o psoriasis. Y en cuanto a los alelos que están en relación, pues lo que se ha documentado es que el HLA-C06 es el que más frecuentemente está asociado con psoriasis. Hay una asociación también entre el HLA-B08, el B27, el B32, que están cuando se miden a nivel sérico aumentados en los pacientes con artritis psoriásica, y también estos que son el HLA-0602 y el HLA-0201, que son factores independientes para la artritis psoriásica. Se ha asociado también el factor de necrosis tumoral alfa, que como algo diferente, esto se asocia a artritis psoriasis, pero no está en relación con psoriasis como tal, porque por lo menos lo que es el HLA-C06
y el HLA-B08 y B27 están también relacionados con psoriasis. El B27 es muy pues especial porque pues dentro de los estudios que ellos hacen se han dado cuenta que los pacientes con artritis psoriásica tienen niveles elevados y que sus niveles elevados eventualmente se puede correlacionar con la severidad del compromiso axial y que a veces también los pacientes que los tienen altamente elevado muestran un intervalo menor de tiempo entre el compromiso articular y el compromiso, o sea, entre la aparición del compromiso articular y el compromiso cutáneo. Esto era una tablita para mostrar lo de la asociación y la heredabilidad de la enfermedad, viendo que la artritis psoriásica tiene un riesgo de recidiva en hermanos hasta el 40%, que pues viene siendo superior a las demás enfermedades. Entonces acá este también fue como otro estudio en donde ellos lo que querían era comparar la presencia de alelos y la frecuencia que tenían artritis psoriásicas, todos los que les mencioné previamente, y pues lo que es el HLA-B27, el HLA-B08 y el HLA-C06 siempre van a ser, o sea, son como estadísticamente significativos para la asociación con la enfermedad, y incluso lo que es el HLA-C06 se ha asociado a una presentación en edades más tempranas. Eso también me pareció súper interesante cuando lo leí, y es como o sea, que algunos cambios en las posiciones de los aminoácidos en la posición 97 se han asociado también a la presentación o la presencia de artritis psoriásica, en donde ellos describen que cambios de los aminoácidos, por ejemplo, por arginina o por serina, son estadísticamente significativos para, digamos, aumentar la susceptibilidad de ese paciente a eventualmente evolucionar a artritis psoriásica. Sí. Bueno, ya en cuanto a los mecanismos inmunobiológicos y la fisiopatología, eso es como importante para entender el manejo y qué es lo que pasa. Primero hay que entender cuál es el compromiso cutáneo que ocurre cuando están acá los queratinocitos en la epidermis. Cualquier estímulo externo, ya sea como trauma, medicamentos, quemaduras, que generan una lesión sobre los queratinocitos, lo que hace es que hacen un estímulo de las células dendríticas que están en la dermis. Las células dendríticas hay como 3 tipos diferentes. Ellos describen que hay unas que son plasmocíticas, mielocíticas y las células dendríticas normales, las de Langerhans, pero acá las que son importantes son las mielocíticas, que van a generar una producción de factores de necrosis tumoral y interferón alfa, que van a estimular la producción de esa interleuquina que es importante, que es la interleuquina 23. La interleuquina 23 lo que va a hacer es que va a activar, o sea, pues va a favorecer la diferenciación de los linfocitos o de las células T, y esas células T se van a diferenciar en linfocitos TH1 y en linfocitos que eventualmente van a ser CD4 y CD8. Los linfocitos T, cuando se diferencian, se van a diferenciar en estas 3 moléculas que son súper importantes, los TH17, esta que es una forma de TH17, o sea, es que hay 2 tipos de linfocitos T de TH17, para que ustedes lo entiendan como fácil. Hay uno que es inducible, otro que no es inducible. El que es inducible es el que se encuentra y es el que es patógeno, el que produce interleuquina 17 y va a generar la lesión, y hay uno que es no inducible, pero que igual está presente y media otros procesos de la inmunidad normal, que viene siendo este. Luego hay otra célula T, que es esta, que es una célula T que ellos describen como una célula T gamma delta, que lo que va a hacer es básicamente estimular la producción de interleuquina 17, activando y como amplificando la activación del linfocito TH17, para que esta molécula, que es súper importante, digamos, como en desarrollo de la enfermedad, la interleuquina 17, y la interleuquina 21 y la interleuquina 22 se produzcan, y eventualmente ellas empiezan a generar toda la respuesta proinflamatoria que hace pues el daño finalmente. Cuando todas estas interleuquinas se producen, lo que hay es activación de los queratinocitos y se produce proliferación de los mismos. Ellos lo que hacen es que expresan moléculas de adhesión y moléculas quimiotácticas para reclutar células inflamatorias, entre ellas pues los neutrófilos, los macrófagos, natural killers y otras células T, para seguir diferenciando. Y estas moléculas proinflamatorias, además de producir pues más sustancias inflamatorias, que pena la redundancia, también van a estimular la activación de factores de crecimiento vascular endotelial, factores de crecimiento de angiogénesis, que eventualmente también van a jugar un rol, digamos, en todo el proceso inflamatorio. Adicionalmente acá
es importante tener en cuenta esta molécula de célula T gamma delta, que como es una molécula que amplifica la acción de la célula T TH17, ellas están reguladas por esta célula o pues por esta molécula que es la célula T reguladora del FOXP3. Ese FOXP3 tiene un feedback negativo o genera el control, como para que a ustedes les quede claro, o sea, es el que controla o el que hace ahí como la parada para que ellos no produzcan tantas sustancias proinflamatorias, sobre todo interleuquina 17. Pero pues lo que pasa con estos pacientes es que, como habíamos visto previamente, que las lesiones en la piel por los estímulos externos hacía que se produciera la interleuquina 23, esa interleuquina 23 inhibe al nivel ese FOXP3, todo esto queda como sin peaje. Entonces, todas esas moléculas empiezan a activarse y estas sustancias se producen de manera, pues, sin control. Al ocurrir eso, pues digamos que esta interleuquina, estas células dendríticas también producen dentro de ellas una interleuquina 12, y esa interleuquina 12 pues lo que hace es que también va a favorecer la diferenciación de los linfocitos TH1, y la diferenciación de los linfocitos TH1 eventualmente ayuda a que haya más producción de factores de necrosis tumoral interferón gamma, como para tratar de controlar esta respuesta, porque ellos también hacen un feedback negativo contra esos linfocitos TH17, pero no es suficiente y finalmente pues ya se desencadena toda la lesión y ya eso no es suficiente como para contrarrestar lo que está ocurriendo. Entonces, eso es lo que pasa en la piel, y digamos que eso se traduce a los demás compromisos que empiezan a haber, porque pues lo que ellos se han dado cuenta es que cuando se generan esas alteraciones a nivel inmunológico, lo que uno encuentra es que también, digamos, en la sustancia, pues en el líquido sinovial, también hay hiperexpresión o aumento en la síntesis de sustancias proinflamatorias. Ahí vamos a tener también factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, 12, interleuquina 17, y ellos ahí van a hacer básicamente el mismo efecto, van a estimular la liberación o la activación de factores de crecimiento de fibroblastos, factores de crecimiento endotelial, factores de crecimiento angiogénicos, ¿sí? Que van a generar los cambios con la hiperplasia de la capa de revestimiento sinovial, la vascularización, que ahorita de pronto cuando hablemos de la sinovitis les voy a mostrar unas imágenes bonitas, y la producción obviamente y el reclutamiento de sustancias de células proinflamatorias como los neutrófilos y los natural killers y todo eso, que van a pues a generar o a prolongar ese estado inflamatorio en el cuerpo. Este es un dibujito básicamente en donde uno puede ver como el esquema mucho más simple. Digamos que acá se produce el daño celular por el trauma, las infecciones, las quemaduras, los medicamentos, ¿cierto? Se altera a nivel molecular el DNA y se produce una proliferación de queratinocitos, que es lo que les había mencionado previamente. Se produce la interleuquina 23 y la interleuquina 12 para que haya diferenciación de linfocitos TH1. Y cuando se produce el linfocitos TH1 también se diferencian TH17 y los gamma delta. Hay liberación de citoquinas, principalmente la interleuquina 17, y bueno, acá la interleuquina 23, la interleuquina 12, y todo eso se traduce a que pasa lo mismo, pero en la unión de la articulación. Entonces, ¿qué papel tienen estas células y por qué hablamos como tanto de la interleuquina 17? Porque digamos que dentro de lo que ellos describen de los estudios de fisiopatología, es que hay o sea, cuando ellos tratan de mirar, digamos, cuál es la prevalencia de linfocitos T, si son CD8, CD4 los que tienen mayor actividad en la enfermedad, se han dado cuenta que los CD8 tienen un papel muy importante, sobre todo en lo que es la aparición de la sinovitis, porque estimulan o generan una respuesta mucho más amplificada de los linfocitos TH17 y la producción de interleuquina 17. Eso hace todo lo que ya les mencioné de la angiogénesis y la respuesta proinflamatoria. Y finalmente es cuando lo miden en el líquido sinovial, es la célula que predomina y que produce la inflamación. Los CD4 también están en menor proporción. En lo que ellos aportan es básicamente la citotoxicidad por el reclutamiento de natural killers. También ayudan a producir interleuquina 17, pero esta se ha visto que se puede encontrar en tanto la artritis reumatoide como en la artritis psoriásica. En cambio, se ha visto que predomina más en la artritis psoriásica.
Una cosa importante también a tener en cuenta son los factores ambientales que se han visto que son precipitantes para la enfermedad. Antiguamente se hablaba, o pues antes, si esto me lo escucha decir un dermatólogo probablemente me regaña, es que supuestamente creían que quitarle las amígdalas a los pacientes eventualmente podía mejorarles la psoriasis, como que al principio de la enfermedad se han dado cuenta que había una relación entre la amigdalitis estreptocóxica por la presencia de la proteína M, que hace un mimetismo molecular con unos péptidos de los queratinocitos y finalmente produce esas lesiones en las placas. Pero pues ahorita se sabe que eso pues no es un tratamiento efectivo para la psoriasis, pero así se dieron cuenta de que eso también tiene una relación para estimularlo. Lo otro es que pues este mimetismo molecular con la formación de péptidos de queratinocitos que hace anticuerpos contra los queratinocitos reales genera una respuesta autoinflamatoria, y ahí es donde pues se produce como apoptosis, hay una respuesta inmunológica innata, y lo que hay son alteraciones de los receptores Toll-like, porque eso también se media por receptores Toll-like. Lo otro es la asociación que tiene como la microbiota y la obesidad como un factor asociado. Esto tiene que ver con dos cosas grandes. Lo primero es como la susceptibilidad que tienen las células T y el estado proinflamatorio de sobre todo la obesidad. Digamos que cuando la piel está colonizada por microorganismos comensales, esos microorganismos comensales, pues sí, en las personas que tienen una respuesta inmunológica, digamos, no sensibilizada, no susceptible, pues no le va a pasar nada, pero los que tienen ya células T susceptibles, ya sea por todo lo que hablamos de la parte genética, montan una respuesta inmunológica mediada por células T, se produce de una cierta manera una disbiosis por una respuesta inmunológica alterada, y esto lo que hace es que en los receptores de reconocimiento de estos microorganismos se genera una pérdida, y como ya lo que es el receptor Toll-like, los non-like receptors y los L-citina no son capaces de diferenciar y mutar una respuesta inmunológica frente a los comensales normales. Lo otro es el estado proinflamatorio, que es estado proinflamatorio por la obesidad, favorece pues que haya mayor cantidad o concentración de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 12, interleuquina 23, que eventualmente, pues como ya vemos en la fisiopatología de la piel, podrían favorecer que si alguien tiene un estímulo externo, esto se pudiera presentar o precipitar o ser más amplificado y hacer que aparezcan más. Bueno, entonces ya como teniendo un poquito más claro eso, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Entonces, primero vamos a empezar hablando de la piel, tener en cuenta que pues esta es una enfermedad que por definición al principio era artritis asociada a una persona que tenía lesiones cutáneas, psoriasis, ¿sí? Entonces el fenotipo más frecuentemente asociado de todos los tipos de psoriasis que existen, se ha comentado que es de la psoriasis en placas. De ella, como les había mencionado previamente, la manifestación cutánea tiende a preceder el compromiso de la artritis, y la incidencia de artritis se ha descrito en los pacientes con psoriasis de un 74 por 1000 personas al año. La incidencia, ya se los había mencionado, aumentaba hasta el 20% después de los 30 años con el diagnóstico de psoriasis, y y esto simplemente para hacerles caer en cuenta que pues si es al contrario, o sea, si es el paciente que debuta con alteraciones, ya sea compromiso axial o que tiene sinovitis, o sea, refiere a alteraciones articulares, inmediatamente igual como parte de como el examen o la semiología, examinarle igual la piel, el cuero cabelludo y las uñas, porque sabemos que que se relacionan la una con la otra. Entonces, esos son los tipos de lesiones que podemos encontrar. Esas realmente son las placas de la psoriasis. Esos son los diferentes tipos de localización. Pues acá lo que nos hablan mucho es del compromiso ungueal y el cuero cabelludo. Ya ahorita les voy a explicar por qué cuando hablemos de las uñas, pero pues realmente se pueden encontrar en todos los lugares. Acá es un paciente que lo tiene pues localizado en los codos, cuero cabelludo, en la región glútea, en los pliegues, ¿sí? Y eso es una paciente que ya lo tiene, pues, básicamente en todos lados. Lady, ahora, buenas tardes. ¿Sabes qué es el signo de rocío sangrante o signo de Auschwitz? No. Hay un fenómeno, ¿alguien sabe? Hay un fenómeno muy interesante de la placa psoriática que le ayuda a uno muchísimo, que es el signo de Auschwitz. Sí, profe. Sí, El signo de Auschwitz es signo cuando del uno coge rocío. la placa. Ok. ¿Sí?
cuando uno coge la placa, Ya vas a la decir, lo rasca, digo. y entonces sale, entonces se llama signo de rocío precisamente por eso, porque cuando uno la rasca, sale como una hemorragia, pues, que cubre la placa hiperqueratóxica que está en los pacientes con psoriasis. Entonces discurre la sangre en forma de rocío. No es El que salga signo de chorro, rocío sangrante, sí, señor. sino que simplemente se ve así sí, como ramificaciones en la placa Pero hiperqueratóxica del ojo. perdón, ese signo sí tiene un buen rendimiento diagnóstico. O sea, yo sí sé que se ha descubierto dentro del cuadro clínico de los pacientes con psoriasis en un bajo porcentaje, pero yo no sé qué tipo de rendimiento tiene el signo. Es un signo, buenas noches, es un signo que te ayuda, que te orienta, pero recuerden que finalmente las placas de psoriasis pueden ser muy variables. Entonces uno puede tener simplemente un eritema con mínima descamación o puede tener la placa infiltrada, gruesa, hiperqueratóxica con bastante eritema en la base, que de hecho es uno de los aspectos que se utilizan a la hora de clasificar a los pacientes y cuando se usa clinimetría para la piel, ¿sí? Entonces, si es un signo que si está presente te ayuda un montón, te orienta, pero el hecho de que esté ausente en ningún momento te descarta la enfermedad. No sé el rendimiento preciso, el porcentaje, no lo sé, pero lo que te digo, te orienta si está presente y te apoya la posibilidad que sea una psoriasis. Si no está presente, en ningún momento te la descarta. Eso, Brandon, para que el Auspitz aparezca, además del engrosamiento de la epidermis, tiene que haber compromiso de la capa vascular. Y como ya le dijo la doctora Mora, no todas las extensiones, no todo el engrosamiento epidérmico tiene compromiso vascular. Entonces, el Auspitz solo está presente si ese engrosamiento epidérmico viene asociado a compromiso vascular. Si no hay compromiso vascular, no hay Auspitz positivo. Listo, doctores, muchas gracias. Ya. Ok. Bueno, entonces en cuanto al compromiso de las uñas, entonces se ha comentado que hasta el 80-90% de los pacientes pueden hacer compromiso ungueal y está en relación con la presencia de artritis psoriásica y es un 46% por los pacientes con psoriasis. Esta característica es que pues las uñas pueden ver afectadas en el lecho o en la matriz ungueal. Lo que ellos describen es que uno puede encontrar la presencia de onicolisis, leuconiquia o algunas, un término que se utilizan que es como PITS, no encontré la traducción realmente en español, pero lo que quiere decir es que se presentan unas depresiones de la placa ungueal por desprendimiento o se genera un punteado ungueal. Pues en la onicolisis, Angélica. Hoyuelos. Es ¿Hoyuelos? la forma, perdóname que te interrumpa, es como la forma Tranquila, que se ha tratado de traducir, hoyuelos. Ok, gracias. No, sí, porque yo, de hecho, o sea, cuando le dije como que en en dermato, fue como, bueno, PITS, no tampoco, pero gracias, doctora. No, de acuerdo, uno usa pitting ungueal siempre. Ajá. Y onicolisis, que es la separación de la uña del lecho, y la leuconiquia, que son las manchas rojas en la lúnula y el desmoramiento de la placa ungueal. Hay personas que han descrito que esto se puede relacionar con la gravedad y la severidad de la enfermedad articular y como ya ahorita vamos a ver cuando damos los fenotipos de la artritis psoriásica, este se ha encontrado más frecuentemente asociado a la enfermedad articular interfalágica distal. Entonces, estas son las lesiones, estos son los hoyuelos o el pitting ungueal que estábamos hablando. Este es un dedo en donde se ve la evidencia de onicolisis. Y en esta, pues ya es la presencia pues, de leuconiquia y además de eso, la formación de microabscesos. Una de las cosas que nos decían en dermatología era que de este compromiso de las uñas, el encontrar acá en el borde distal de la uña, la presencia como de ese cambio blanquecino era altamente como sensible y específico para decir que, digamos, ese compromiso ungueal podría estar en relación con artritis psoriásica.
Este es un NAPSI, que es un índice que uno utiliza para hablar la gravedad del leche y de la matriz unguial por área de amplificación de la unidad de las uñas. Realmente pues no se utiliza en la práctica clínica, o no lo he visto nunca usar, y lo que está escrito en todo lado es que esto es más que todo utilizado para los estudios clínicos, y para ver cómo, para hablar la respuesta al tratamiento de los estudios clínicos. En cuanto a la sinovitis, pues como ya les había hablado previamente. Perdóname, aprovecho Mira, e interrumpo. tranquila. De acuerdo, no se utiliza para estudios clínicos porque es que es muy desgastante, ¿no? Imagínense uno contar los 4 cuadrantes en todas las uñas. Uno lo puede utilizar, pero demanda demasiado tiempo, entonces de acuerdo, solo para la clínica. Y para el compromiso unguial, lo otro importante es la mancha en aceite. Es el otro signo que es frecuente que se encuentra en pacientes con artritis psoriásica, distinto a los que ya nombraste. Sí, eso era lo que quería decir, es que me acordaba del término bien. Era mancha en aceite, sí señora. Gracias, perdón. Y en cuanto a la sinovitis, nada, los cambios que ya les había mencionado previamente, que son los cambios vasculares, la hiperplasia vellosa que se encuentra en el revestimiento y que menos paniculitis. Este fue un artículo que me pareció súper bonito, pues cuando yo lo mostré, me dijeron que pues igual no es tan útil, pero a mí me pareció chévere porque muestra como lo que se ve en los cambios en cuanto a la fisiopatología, y fue como un estudio que hicieron unos pacientes con artritis psoriásica y pacientes con artritis reumatoidea para ver las diferencias que habían. Reumatoide, no reumatoidea, reumatoide. Reumatoide. Y lo que ellos evidenciaban era que los pacientes con artritis psoriásica, que son los de este lado, presentaban también pues aumento de la vascularización, pero el aumento de la vascularización era más tortuosa, de una forma desorganizada, tenían menos paniculitis y tenían pues la hiperplasia de la capa de revestimiento era menor. En cambio, los pacientes con artritis reumatoide tenían lesiones, o sea, la vasculatura era lineal, sí, es lineal, es mucho más organizada y es recta, y que eso es lo que nos ayudaba pues a los diferenciar. Todo esto está mediado por los factores de crecimiento que ya había mencionado previamente. Entonces ya ahora sí, para hablar de los 5 tipos de patrones clínicos, que es esto más que para hacer una diferenciación, una clasificación, es realmente para recordar todo el tiempo como cuáles son todos los tipos de compromisos que puede dar la artritis psoriásica y pues no perder ninguno de vista. Se ha descrito pues el primero, que es el patrón oligoarticular. Ellos dicen que el patrón oligoarticular es cuando hay compromiso de las articulaciones, ya sea de los dedos o de las manos, con inflamación de los tendones y los flexores, sinovitis o dactilitis, pues la característica es que compromete menos de 5 articulaciones. Entonces la poliartritis simétrica, que esta es, pues ellos describen que es mucho más frecuente, pero ya ahorita voy a mostrar cuánto es la prevalencia de cada una. Puede presentarse manos, muñecas, caderas, pies, etcétera. La diferencia con la artritis reumatoide es que si esta se llega a asociar a la presencia de enfermedad articular interfalángica distal, es asimétrica, no tiene nódulos cutáneos y pues es una enfermedad que tiene factor reumatoideo negativo. La enfermedad articular interfalángica distal, esta es más, o sea, se presenta más frecuente en hombres, y en ella lo que vamos a ver, además del compromiso pues de las interfalángicas distales, es la afectación ungueal. Esto tiene que ver en relación con cuando, o sea, lo que la hipótesis fisiopatológica que lo explica tiene que ver con la entesitis, y es que cuando los flexores de la mano se inflaman, como ellos se insertan en el lecho ungueal, se produce una retracción y una distrofia ahí de la uña, que hace que se generen los cambios que ya expliqué previamente en la uña, y se asocia por eso al compromiso a este tipo que es de la interfalángica distal. Hay otra que es la artritis mutilante, que ya se caracteriza porque hay resorción y daño óseo de la articulación afectada. Lo que vamos a encontrar es que ahí puede haber acortamiento de los dedos, telescopaje digital y una articulación inestable. Cuando se hace la radiografía, lo que ellos describen es que se ve el lápiz y copa, y se puede ver más frecuentemente en hombres. Está la espondilitis, que puede ser con o sin sacroilitis. Acá está mal escrito. Entonces, lo que pues ellos describen es que, o sea, para diferenciarla por ejemplo, la espondilitis anquilosante, en esta lo que se hagan, o sea, lo que uno ve es que no hay afectación de la articulación altantoxoidea ni odontoides, y lo que uno encuentra son hallazgos a la radiografía con sindemofitos, osificaciones, fusiones vertebrales,
etc. Entonces, ya ahorita voy a mostrar más imágenes, pero pues digamos, esta es una imagen de una paciente en donde se ve el compromiso oligoarticular, lo describían ellos, y pues con un compromiso también interfalángico distal. Esta es una mano de un paciente con una artritis mutilante, y acá vemos todos. Entonces, acá el paciente con el compromiso ungueal, la onicolisis y la interfalángica distal, el compromiso oligoarticular, que es muy similar al que vimos previamente, compromiso poliarticular, la mutilante, que es, sí, o sea, los deditos ahí acortados, y la espondilitis con el compromiso. Esta era la tabla que les iba a mostrar cuanto a la prevalencia de cada uno de estos patrones. Lo que ellos han descrito es que 63% de los pacientes debutan un compromiso poliarticular, 13% con compromiso oligoarticular y menos del 5% con compromiso interfalángico distal. Pero cuando este se presenta o una mutilante, es pues altamente como específico de la enfermedad. Lo que ellos mencionan es que si bien la espondilitis, digamos, no es como, o sea, no es como, la espondilitis, como, o sea, con los hallazgos radiográficos y todo eso, no es tan frecuente realmente encontrar en relación con la enfermedad. Sí hay muchos pacientes que refieren a algún tipo de compromiso vertebral, ya sea un dolor inflamatorio pues, de la espalda o cualquier otra cosa asociada. Otra cosa que ellos mencionaban es que en cuanto a la artritis mutilante, como digamos, pues dado que por la deformidad que genera y por lo que uno quiere es evitar que un paciente llegue a esto, ¿sí? Con que solamente tenga un dedo comprometido o una articulación, ya se puede hacer, digamos, clasificarlo o uno reconocer que se trata de una artritis mutilante. Esa es una tablita que aparecía en el, o que aparece en el capítulo de la Kelly, donde dice que, o sea, nos muestra la frecuencia de afectación articular periférica. O sea, una cosa a tener en cuenta es que si bien acá nos muestran cuánto es el porcentaje que puede haber, yo subrayé las que más porcentaje tenían. O sea, no quiere decir que esas sean las que se comprometen únicamente, porque realmente todas las articulaciones pueden presentar ese compromiso. Pero acá yo lo que quería mostrar es de un estudio que tomaron como 190 pacientes, cuál era la frecuencia de afectación de cada una de las articulaciones. Y pues lo que ustedes ven subrayado son las que más frecuentemente se vieron comprometidas, pero eso no excluye que todo lo demás se pueda comprometer. De otras manifestaciones poliarticulares, tener en cuenta, muy importante, la dactilitis, tiene una prevalencia en la enfermedad del 29 hasta el 33.5%. Ella se caracteriza o la describen como el famoso dedo en salchicha. Es una inflamación uniforme de los tejidos blandos entre las articulaciones metacarpofalángicas o interfalángicas, y es un factor de mal pronóstico cuando está presente. Está la entesitis, que se ha descrito hasta en el 38% de las personas. Para las personas que no tengan claro qué es entesitis, es una inflamación del sitio de la inserción de los tendones, los ligamentos y la sinovia del hueso. Se ha escrito más frecuentemente asociado en el tendón de Aquiles y en la fascia plantar, y también podemos encontrar tenosinovitis, que principalmente se ha escrito en los flexores de la mano y en el extensor cubital del carpo. Esta es una foto para mostrar la dactilitis, que acá pues perdóname, ahí sí, quiero hacer un aporte. Entonces, sí. Bueno, cuando mostrabas en la fisiopatología y mencionabas las células gamma delta, digamos, ¿por qué es tan relevante esto? Porque cada vez se ve más para espondiloartropatías en general, y incluyendo la artritis psoriásica, que estas células gamma delta están presentes en distintos sitios, entre esos el intestino, la piel, la centesis e incluso a nivel del ciliar en el ojo. Y esto explica la asociación de toda la sintomatología extraarticular que presentan estos pacientes, ¿sí? Lo otro, en cuanto a la entesitis, cada vez la entesis cobra importancia. O sea, siempre se había creído que la entesis simplemente era el sitio de inserción de los músculos del tendón, pues, en el hueso, y que simplemente servía para sostén y ya. Realmente se sabe ahora que es un órgano como tal, es un órgano que tiene una función, que tiene además producción de citoquinas, y es un órgano metabólicamente activo, y es cada vez más evidente que es casi que el protagonista en la mayoría de estas enfermedades de todo el grupo de las espondiloartropatías, en donde está incluida
la artritis psoriásica. Entonces sí es súper importante. La entesitis incluye, digamos, la explicación de la dactilitis. Y ahora que tú mencionabas esa foto tan bonita que decías que te pareció linda de la parte vascular en cuanto a las uñas, pues miren que ahora parte de lo que se hace para el diagnóstico de estas enfermedades, sobre todo diagnóstico temprano y predictores, porque esta es una enfermedad de mal pronóstico, es ecografía del lecho unguial, ¿sí? Cada vez la ecografía musculoesquelética cobra más fuerza en reumatología y desde el punto de vista de artritis psoriásica se hace el estudio ecográfico de las uñas. Porque realmente tiene un factor predictor, un factor pronóstico importante, también como respuesta terapéutica. Entonces, la entesis, la dactilitis son manifestaciones que uno de pronto tradicionalmente ha olvidado, pero que cada vez toman más fuerza y son más evidentes y, como tú le decías, incluso marcadores de mal pronóstico. Y es un signo patognomónico de artritis psoriásica casi. Es decir, está presente en otras enfermedades, pero la dactilitis sí le sugiere a uno poderosamente que sea una artritis psoriásica. Sí, bueno, chévere, no sabía eso. Gracias, doctora. Y entonces sí, esta era como una imagen para mostrar la dactilitis. Este es el Dactylitis Index, que pues si se utiliza, básicamente lo que hacen es una manera de medir o hacer el diagnóstico de una forma más objetiva de dactilitis. Lo que es importante de esta imagen es resaltar en dónde se mide pues el dedo que quiere evaluar, y es básicamente en la base del dedo. Lo que ellos dicen es que cuando hay una diferencia mayor al 10% con respecto al perpendicular, uno puede decir que el paciente tiene dactilitis. Entonces, acá está, después de que uno mide pues todos los dedos, llena esta tabla donde pone pues cada uno de los dedos, cuánto le dé circunferencia, hacen score, y con eso uno más o menos sabe, pues digamos, cuánto es el porcentaje de compromiso que tiene por la dactilitis. En cuanto a otras manifestaciones extraarticulares, ellos hablan del edema con fobia, en donde ellos dicen que se ha descrito hasta el 21% de los pacientes con artritis psoriásica, que se presenta más que todo o se ha escrito en manos o en pies, y pues la característica es que es asimétrico. Algunas personas han referido al linfedema crónico, pero realmente lo que ellos dicen es que es raro. Y el compromiso ocular, que me pareció también importante, tener en cuenta que pueden hasta el 20% ser conjuntivitis, y pues lo que mencionan de hasta 7% es la uveitis, que la uveitis se va a caracterizar por un ojo doloroso con compromiso bilateral que comprometa más que todo a mujeres, y a veces pues lo que se ha descrito es que pacientes que tienen niveles séricos altos de HLA-B27 tienen a también tener este compromiso ocular. Esto, bueno, esto lo puse porque cuando yo revisé este tema en dermato, pues había personas de, por ejemplo, familiar y los dermatólogos, pero es solamente para hablar una cosa muy pequeña de la artritis psoriásica juvenil, y es la diferencia que tienen con la de los adultos, que hasta el 8 al 20% de estas artritis pues inician en la infancia, debutan o suelen ser monoarticulares. Una cosa que me pareció muy interesante es que en ellos el inicio simultáneo de la clínica, o sea, el inicio de la clínica cutánea con articulares simultáneos, hasta 52% de los casos de la artritis puede preceder la psoriasis, o sea, diferente a lo que hemos visto como el porcentaje en los adultos. Acá ellos lo que describen es los pitings ungueales hasta en un 71%, un 30% de la adenosinovitis y hasta un 47% acortamiento de las articulaciones. Y ya. Cuando yo leía como los artículos de artritis reumatoide, artritis psoriásica y de las espondiloartropatías seronegativas, digamos, en este tema siempre hacían el énfasis de diferenciar la de la artritis reumatoide, básicamente porque como digamos la variedad de las manifestaciones son tan amplias y también el curso clínico es tan variado, porque ellos dicen que, digamos, un paciente puede variar o sea, puede llegar con los dedos en la dactilitis y luego solamente el dolor o solamente las lesiones psoriásicas y la sinovitis, y la evolución es como tan cambiante, a veces puede ser muy difícil diferenciarla. Entonces, lo que ellos nos decían es básicamente, o lo que me pareció como más importante tener en cuenta, es pues primero el compromiso axial, que ellos pues acá escriben que es mucho más frecuente en la artritis psoriásica que en la artritis reumatoide. Obviamente el compromiso de todo lo que ya vimos previamente, las interfalángicas distales, la entesitis, la dactilitis, que son altamente sugestivos de esta enfermedad, claramente el compromiso de la piel previamente, y algunas cosas también tienen que ver con el compromiso articular, que la artritis reumatoide tiende a ser simétrica y la artritis psoriásica es asimétrica,
y la diferencia entre sinovitis y entesitis, que cuando hay entesitis, más obviamente característico de la artritis psoriásica. Desde el punto de vista inmunológico, pues ya lo había mencionado, las asociaciones genéticas de la artritis psoriásica con el complejo mayor histocompatibilidad tipo 1 y artritis reumatoide con el complejo mayor histocompatibilidad tipo 2, y ya obviamente los marcadores o pues los séricos que pues, nos ayudarán eventualmente a diferenciarlos, aunque pues digamos esto no siempre va a ser así. Tenerlo en cuenta, porque cuando uno, me parece que cuando uno lo presenta acá, le parece que puede ser como súper obvio, pero ya diferente es cuando llega el paciente y digamos que se puede confundir con cualquiera de todas las espondiloartropatías seronegativas. Esto era simplemente para mostrar lo inespecífico que vienen siendo, digamos, los marcadores a nivel sérico. Hay pacientes en donde se ha documentado con artritis psoriásica hasta un 10% con factor reumatoideo positivo, y lo que sí tienen hasta el 40%, un 50% son elevación de los reactantes de fase aguda. Lo que ellos han mostrado es que tienen PCR elevado, BCG elevado, leucocitosis. Eso me pareció muy interesante, que hasta el 50% podían tener ANAS positivos, obviamente en un rango no significativo, 14% en un rango significativo y hasta un 16% anticuerpos anticitolínicos. Entonces esto digamos que para mí refleja como el reto que presenta la enfermedad y pues lo importante que es tal vez hacer como una buena inspección al examen físico, sobre todo el compromiso de la piel, mirar el cuero cabelludo, las uñas y todo eso para poder, digamos, correlacionarlo. En cuanto a las imágenes diagnósticas como algo que nos ayude a orientar la enfermedad, pues lo que ellos describen es que en la radiografía lo que podemos encontrar son todos estos hallazgos: la periostitis, la erosión ósea, la acrosteolisis, la entesitis y la sacroiliitis acá es derecha, como marcadores de compromiso óseo. Lo otro, pues lo de la ecografía musculoesquelética, no sabía lo de las uñas, me pareció un dato muy chévere, pero acá lo que ellos mencionan es que pues debido a que es mucho más sensible a la exploración clínica para documentar sinovitis, digamos que ahorita se utiliza mucho para buscar eso, o sea, la tenosinovitis, la entesitis, la bursitis y el engrosamiento de la fascia, que eventualmente nos pueden indicar que el paciente está con un compromiso articular o ungueal. Las características que vamos a encontrar en la ecografía que nos indican entesitis son el engrosamiento entésico, el cambio hipocogénico, el aumento de la vascularidad cuando se hace el Doppler color, la tenosinovitis y las erosiones óseas o las formaciones de estofitos. Esto yo lo había puesto como para mostrarles cómo se define en la ecografía articular cada una de las cosas, que la hipertrofia sinovial la definen como cuando hay alteración del tejido interarticular no desplazable y escasamente compresible con el Doppler, la presencia de líquido sinovial cuando uno ve la alteración del tejido interarticular hipoecoica, la tenosinovitis con el engrosamiento tisular hipoecoico y anecoico, y la erosión con interrupción cortical ósea vista en dos planos perpendiculares. En cuanto a la resonancia magnética, pues lo que ellos mencionaban es que por el momento no, digamos como que no tiene un papel superior o no aporta realmente, pues digamos sobre todo para el compromiso periférico, algo diferente a lo que eventualmente nos podría dar la ecografía o incluso la radiografía. Digamos que en donde sí ha presentado un mejor papel es básicamente para estudiar el compromiso axial, para evaluar los cambios de la espondilitis y con ello, digamos, eventualmente hacer diagnósticos diferenciales. Estos son todas, o sea, en el artículo que vi eran las diferentes lesiones que podíamos encontrar. Sin embargo, de todas maneras, yo no encontré como tal, digamos, una sensibilidad, una especificidad o que esto realmente fuera superior a los demás estudios, pero para columna vertebral sí lo indican, o sea, como que debería tomarse. Para sacroiliitis, sobre todo, o sea, sí, la resonancia se usa es buscando sacroiliitis, buscando edema de médula ósea como signo agudo, o esclerosis o depósito graso, metaplasia grasa, pensando en cambios crónicos, pero se hace es para sacroiliitis sobre todo. Realmente con la clínica, con el rendimiento de la ecografía podría ser suficiente, porque finalmente todos estos hallazgos son crónicos, ya cuando la enfermedad está instaurada, ¿no? En la resonancia es la que nos puede ayudar de pronto para cambios agudos tempranos, pero lo que tú decías es para compromiso axial fundamentalmente.
Gracias. Y acá en cuanto al diagnóstico, pues entonces ya pues teniendo en cuenta todo lo que vimos, pues no se dispone realmente una prueba diagnóstica que nos permita decir a ciencia cierta que esto es una artritis psoriásica, por eso digamos la parte clínica es tan importante. Dado el compromiso y la variabilidad, pues lo que ellos proponen es básicamente los criterios diagnósticos clínicos, que son los criterios de Caspar, que es una sensibilidad del 91%, una especificidad del 98%, en donde lo que uno hace es evaluar 5 puntos diferentes y cuando uno tiene más de esos 3 puntos presentes, decir, este paciente lo más probable es que tenga una artritis psoriásica y está cursando con una artritis psoriásica. De esos criterios me parece súper importante, digamos, tener en cuenta, por ejemplo, esto, o sea, que cuando ellos mencionan haber tenido indicios de psoriasis, no solamente es que al momento de la presentación, o sea, cuando el paciente les llega a uno, pues tenga las lesiones en la piel o se puedan documentar, sino que además, digamos, tenga el antecedente personal de psoriasis, un antecedente que ya alguien lo haya documentado, un dermatólogo, un reumatólogo o pues un médico que tenga el antecedente familiar de psoriasis. Son criterios que nos permiten, digamos, calificarlo como en esos indicios de psoriasis. Lo otro, tener en cuenta pues la presencia de la distrofia ungueal psoriásica, que tenga un factor reumatoide negativo, que tenga dactilitis, y ese, muy importante, que no, o sea, más de que el paciente, digamos, en el momento que llegue lo tenga, nos refiere a que también lo haya presentado o que tenga indicios radiográficos de neoformaciones óseas. Con 3 o más de estos ya podemos hacer el diagnóstico o decir que es altamente probable que el paciente esté cursando con una artritis psoriásica y tener en cuenta pues el factor reumatoide negativo. Esta tabla me pareció chévere porque digamos que me parece que muestra como todos los posibles escenarios, o pues la mayoría, en donde vemos que el paciente ya sea que puede consultar o por una artritis inflamatoria, por entesitis o por dolor de la espalda inflamatorio. Dolor en la espalda inflamatorio, tener en cuenta pues las características, que se presente antes de los 45 años, que sea un dolor que mejora con el ejercicio, que empeora altamente con el reposo, un dolor que se acentúa en la región interglútea, que no mejora con los AINES, que el paciente y que dure más de 3 meses o que se asocia a rigidez matutina mayor de 30 minutos. O sea, ese paciente que nos diga que tiene alguna de esas cosas o que tenga la clínica de entesitis que se la hemos encontrado o que tenga una artritis inflamatoria, inmediatamente preguntarse si tiene o no tiene lesiones cutáneas. Entonces, preguntar ya sea por el antecedente de psoriasis en la familia o el paciente o llegar a buscar las lesiones en el cuero cabelludo, en las regiones de los pliegues cutáneos, en las uñas, ¿sí? Buscar la distrofia ungueal. Si el paciente lo tiene, el siguiente paso sería ver si tiene o no tiene factor reumatoideo positivo y anticuerpos anticitrulínicos. Si esos son positivos, lo que ellos nos dicen es que puede tener una artritis reumatoide y psoriasis. Si son negativos, decimos que el paciente tiene una artritis psoriásica. Ahora, si al examen físico, pues nos llegó por cualquiera de estas 3 causas, pero lo buscamos, la interrogamos y lo buscamos al examen físico y no encontramos psoriasis ni distrofia ungueal, igual pedimos el factor reumatoide de los anticuerpos anticitrulínicos. Si estos no están presentes, pues dejamos el interrogante de la artritis psoriásica y sería evaluarlo y estar pendiente ya sea de que eventualmente haga las lesiones cutáneas o de ver cómo evoluciona la parte de la clínica o apoyarnos en las lesiones, en la radiografía, en la ecografía, sí, o sea, otros escenarios clínicos. Y si ya los tienen positivos, hablamos de que el paciente puede estar cursando con una artritis reumatoide. Importante tener en cuenta que cuando se hace el diagnóstico de artritis psoriásica, en muchas ocasiones esto se asocia a un mayor riesgo en esos pacientes con un riesgo, un OR de hasta 4.47 veces más de compromiso cardiovascular y síndrome metabólico. Esos pacientes tienen mayor riesgo de infarto agudo del miocardio, hipertensión arterial, aterosclerosis, dislipidemia, diabetes mellitus y obesidad. Entonces, dado que, digamos, esta enfermedad es como, tiene tantos compromisos, lo que ellos decían, lo que mencionaban es que ellos propusieron unos instrumentos y unos dominios pues para ver la evolución clínica del paciente. Digamos que la importancia de estos dominios y este instrumento es siempre tener en cuenta estas cosas para evaluarlas cada vez que uno ve un paciente, porque como es tan variable, pues uno se puede ir por las ramas. Pero entonces dicen como siempre, o sea, tenga en cuenta estos dominios para hacer tanto el seguimiento de la evolución como cuando uno ve al paciente por primera vez. Entonces, ¿cuáles son los dominios que ellos dicen? Pues mira, primero,
interrogar por la clínica, ya sea pues el compromiso articular, la entesitis, bueno, todo eso que ya hemos visto, ver si tiene compromisos radiológicos, ver qué tanto impacto tiene eso en la calidad pues en la calidad de vida del paciente, ver si tiene lesiones en las uñas o si tuvo antecedentes de las uñas, ver si tiene compromiso de la columna vertebral, ver cómo están los reactantes de fase aguda, si están elevados o no, ver si el paciente tiene clínica de entesitis y ver si el paciente tiene clínica de dactilitis. O sea, estos son los dominios para hacer el seguimiento del paciente y también ver cómo viene siendo la respuesta a los tratamientos. Aunque cuando uno mira los estudios, ahorita que vamos a hablar de tratamiento, la mayoría de ellos, para ver la respuesta, lo que tienen en cuenta es básicamente la actividad articular, el compromiso, pues la actividad también de las lesiones cutáneas en la piel de la psoriasis y digamos el impacto que tiene la calidad de vida, pero pues no olvidar todas estas cosas, también los cambios radiológicos, o sea, también no olvidar, digamos, la entesitis, la dactilitis o los reactantes de fase aguda dentro de como esa evaluación global e integral del paciente. Estos son los cuestionarios, bueno, dentro de la forma, pues también digamos como la enfermedad es tan variable, ellos todo lo que han hecho es tratar de buscar maneras que esto se facilite, sobre todo para el médico, o sea, tamizarlo, hacer el diagnóstico, aumentar la sensibilidad de que una persona pueda como tener la suspicacia clínica cuando lo ve. Entonces, a raíz de eso, ellos inventaron unos cuestionarios clínicos o propusieron unos cuestionarios clínicos en los que ellos lo que hacen es buscar, o sea, tamizar pacientes para ver qué pacientes eventualmente con cualquier manifestación podría beneficiarse de evaluación por alguien más experto en el tema, ya sea reumatología, dermatología, etcétera. Entonces, de ahí sacaron 3 cuestionarios, que son estos 3. Está este, que es el de Psoriatic Arthritis Score de Toronto, Psoriatic Arthritis Systemic, no me acuerdo cuál es esta, y este que es el de estudios clínicos de psoriasis, de psoriásicas. La cuestión con esto es que, pues lo que ellos mencionaban es que realmente son cuestionarios muy complejos, o sea, cuando uno los abre son muy largos, ¿sí? Entonces yo, la verdad, no sé, pues no sé si se apliquen, o sea, si le haga juiciosamente o si uno tenga el tiempo de hacerlo juiciosamente en el escenario clínico. De estos 3, el único que está validado realmente es el de Toronto, ¿sí? Pero sí es interesante tratar de aplicarlos básicamente para lograr aumentar el tamizaje de estos pacientes. A grandes rasgos, lo que ellos hacen es evaluar las uñas, evalúan la actividad de la enfermedad, ven si hay o no respuesta al tratamiento, ven si hay afectación axial y ven si tiene compromiso de las características, ya sea de cutáneas o que tenga, en qué lugares están comprometidas las lesiones. Yo no sé, doctora, o sea, ustedes lo utilizan porque son muy largos. No sé si ustedes tienen el tiempo para aplicarlo o... No, realmente no. Se propusieron inicialmente, digamos que a raíz de la disponibilidad de tratamientos efectivos. ¿Qué ha pasado? La artritis reumatoide, la artritis psoriásica, perdón, clásicamente es una enfermedad de mala respuesta terapéutica en general, ¿sí? Entonces, para el momento en que ya hace manifestaciones articulares, ya hay una respuesta instaurada inflamatoria y realmente la respuesta terapéutica clásicamente ha sido pobre, ¿sí? Entonces, cuando aparecen los nuevos, o sea, toda la evidencia de los blancos terapéuticos nuevos y las nuevas opciones de tratamiento con un poco mayor efectividad, sobre todo para manifestaciones además que típicamente han sido de difícil manejo, como la dactilitis, como la entesitis y la misma artritis. Entonces, se empezó a hacer una serie de, digamos, de capacitaciones hacia personal no especialista en reumatología, pensando en encontrar a estos pacientes tempranamente. El que más se ha utilizado es el TOPAZ. Digamos que se han hecho campañas, se han hecho distintos eventos tratando de trabajar de la mano con los dermatólogos, pero la verdad es que la aplicación, como tú lo dices, es muy poco práctica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Digamos, la recomendación en general es, tenemos
más o menos una latencia de 9 años en promedio, algunos pacientes incluso hasta 13 para que hagan manifestaciones de artritis psoriásica. A lo que se ha llegado, digamos, la conclusión es recomendar estar atento a 5 cosas distintas. Lo primero, el tipo de psoriasis. Entonces, si es una psoriasis invertida, es el paciente que tiene más riesgo de hacer artritis psoriásica. Si tiene compromiso de uñas, distrofia unguial, bien sea onicolisis, bien sea los pitings, pensar en artritis psoriásica. Si tiene compromiso de cuero cabelludo, es el tercer elemento clínico, ¿sí? El cuarto elemento clínico es que sea una psoriasis severa, de extensión severa, bien sea por compromiso de superficie corporal o las eritrodermias que hacen a veces estos pacientes con psoriasis. Y el otro es obesidad. Pacientes obesos, digamos, son los que más riesgo tienen. Entonces, digamos que la recomendación actual a los dermatólogos, sobre todo que son los que encuentran estos pacientes y los que nos los refieren, es que estén atentos a esas 5 cosas. Si tiene algunos de esos factores clínicos, que nos los envíen y ya nosotros nos encargamos de hacer ese tamizaje clínico del interrogatorio, el examen profundo para tratar de capturar a esos pacientes tempranamente, porque definitivamente entre más temprano, pues la posibilidad de respuesta terapéutica es mayor, pero la aplicación como tal de estos cuestionarios, no, como tú lo dices, es complejo. La recomendación, lo que les digo, esas 5 cosas que les dije: psoriasis invertida, compromiso de uñas, cuero cabelludo, que sea una psoriasis severa y obesidad. Es lo que recomendamos en general. Perfecto, muchas gracias, doctora. Sí, porque tenía la duda porque es que son bastante extensos. Bueno, entonces sí, también pues se ha tratado de extrapolar, digamos, algunos métodos de evaluación de actividad de otras espondiloartropatías para evaluar eso, precisamente como la actividad, la funcionalidad o el impacto que tiene en la calidad de vida y los hallazgos radiológicos. Y eso es, de hecho, como lo reportan en los estudios clínicos cuando miran la mejoría que ha tenido. Entonces, las diferentes, pues, digamos, scores que se han propuesto para la funcionalidad es el HAQ y la calidad de vida, el SF36, que en los estudios también, o sea, la funcionalidad los miden en esos 2 parámetros. Para el compromiso articular periférico, lo que ellos hacen es adaptar algunos scores pues los scores de la artritis reumatoide y de psoriasis y de las espondiloartropatías. Ellos lo que hacen es extrapolar el ARC y el DAS28 para evaluar la actividad, y para ver el compromiso axial, entonces utilizan el BASDAI, que ellos dicen que actividad cuando tiene un BASDAI por encima de 4, respuesta al tratamiento cuando tiene un BASDAI de 3, y idealmente por debajo de 2. Para la psoriasis utilizan el PASI, que es la actividad de la psoriasis, y así es como, digamos, uno mira la actividad que globalmente que podría tener la enfermedad. Entonces, estos son los diferentes métodos que que empleamos para evaluar la actividad, o pues lo que ellos mencionan. Entonces, el de la artritis, los que ya mencioné, mirar siempre los hallazgos radiológicos, que son también fundamental. O sea, para mí es simplemente siempre tener en cuenta los dominios, el compromiso de la piel, ya con el PASI o con el PGA, el compromiso en la calidad de vida, el grado de entesitis con lo que ya miramos que se puede evaluar, la dactilitis, y el compromiso axial con el BASDAI. Sí, de pronto aquí, perdóname, la diferencia es que uno evalúa 68 articulaciones distinto o la recomendación es evaluar 68, en artritis reumatoide uno evalúa 28 con el DAS28. Entonces, extenderlas a las 68 articulaciones, para eso está el DAPSA, que es el otro que se utiliza, y para axial, el BASDAI es digamos, lo que se ha usado tradicionalmente, pero cada vez usamos más ASDAS, que es un poquito más objetivo que el BASDAI, ¿sí? Y es más corto también y más fácil de hacer. Ok, gracias. Y en cuanto al curso clínico, pues digamos, esto es simplemente para ver cómo va, cómo evoluciona la enfermedad. La duración media normalmente es de 6 a 12 meses. Desde el inicio de los síntomas de artritis psoriásica puede incluso ir hasta 31 años para que hagan las manifestaciones articulares, y la edad media de aparición es entre los 38 y los 52 años. A mí me llamó mucho la atención, o sea, hasta el 19% de los pacientes tienen yo creo que tal vez hasta más, una enfermedad incapacitante y una mortalidad del 19%. Por eso es que les digo la importancia del diagnóstico temprano, es que esto es una enfermedad que característicamente es de mal pronóstico, ¿sí?
la artritis mutilante, por ejemplo, ya por los nuevos tratamientos no se ve tanto, pero es una cosa catastrófica, ¿sí? Y realmente la respuesta terapéutica muchas ACR20, que realmente es la mínima respuesta que uno espera con tratamiento, ¿no? Casi que un Sí, poco por encima del placebo. Entonces eso realmente es muy, muy pobre y entre más se demora el diagnóstico, peor. sí, Hay un fenómeno, perdóname, Lady Angélica, hay un fenómeno que se llama la ventana de oportunidad. Oportunidad. Y eso Ujú. hizo que se modificaran los criterios diagnósticos de AR, porque los anteriores de finales del siglo XX tenías que esperar a que existiera la rigidez matinal, la deformidad. Entonces, digamos que es competencia del médico general para los muchachos de pregrado que el diagnóstico clínico, la sospecha, tiene que ser, como dijo la doctora Mora, precoz, porque si usted ya tiene instaurada la deformidad cubital, la artritis mutilante, las deformidades, es muy poco probable que la historia natural de la enfermedad la pueda modificar. Por eso los criterios diagnósticos en muchas de estas enfermedades a través de las estrategias de diagnóstico han tratado de que sea el diagnóstico precoz sin que haya todavía manifestaciones clínicas demasiado avanzadas. El fenómeno de la ventana de oportunidad en reumato es fundamental para el diagnóstico precoz e iniciar el tratamiento precoz. De acuerdo, ese es un término súper importante y de hecho cada vez más hablamos por eso de lupus preclínico, de artritis reumatoide preclínica, de artritis psoriásica preclínica, o sea, antes de empezar a ver manifestaciones clínicas, tomarlos en ese momento, porque es que la ventana de oportunidad es meses, 3 meses, ¿sí? Es muy corta realmente. wow. Sí, y pues nomás un paciente desde que se solicita la remisión a reumatología hasta que llega, en promedio, si le va bien, 6 meses. Sí, total. Bueno, entonces también, pues ya digamos sabiendo cómo hacer la tamización y cómo hacer el diagnóstico, pues se plantearon unos criterios para evaluar la gravedad de la artritis psoriásica. Se clasifica como leve, moderada, severa, y en ellos pues lo que uno evalúa es eso, el compromiso, o sea, la artritis periférica, la enfermedad cutánea, la enfermedad axial, la entesitis y la dactilitis. Para redondearlos y no mencionarlos cada uno, tener en cuenta menos de 5 articulaciones, sin dactilitis, con una enfermedad cutánea con un PASI menor a 5 o asintomático, o que no tenga compromiso axial, pues eso es lo que uno denomina más o menos un paciente leve, o que pues sí, o que sea solamente manifestación cutánea y dentro de su, o sea, el score de actividad sea bajo. Para severa, siempre que pues, no haya tenido, o sea, que tenga dactilitis es un mal pronóstico, que tenga un compromiso de más de 5 articulaciones, con una compromiso, eso también es súper importante para clasificarlo, el compromiso que tiene como en la calidad de vida del paciente, que tenga una pérdida de la función grave de la calidad de vida, que tenga lesiones severas en la radiografía, erosivas, con destrucción ósea, que tenga una actividad de cutánea mayor a 10, y que ese paciente ya tenga compromiso axial con, pues ellos lo que dicen, un BASDAI por encima de 4 se considera activo. Y pues la moderada, pues la que queda ahí como entre los dos. Yo diría que una manera bien importante de clasificarlo es tener en cuenta la calidad que tiene en el impacto de vida, ver la actividad que tiene tanto periférica como axial y mirar cuánto es el número de articulaciones comprometidas. Si tiene menos de 5, pues leve. Si tiene más de 5, ya uno podría ir entre moderada y severa. Bueno, ahora en cuanto al abordaje terapéutico, bueno, yo les voy a hablar del abordaje terapéutico, pero pues realmente es algo como muy a grandes rasgos porque pues, es bastante complejo, la verdad. Pero vamos a ver si logro que se transmitan los puntos claves. Pues es la guía del EULAR, donde muestran las recomendaciones principales que les vamos a ir desglosando una a una. Entonces, primero lo que ellos mencionan es que pues, el objetivo del tratamiento es lograr la remisión o por lo menos la mínima actividad de la enfermedad. Entonces, la idea es hacer lo que pues, ya habíamos mencionado previamente, tratar de hacer una tamización temprana para instaurar un manejo médico lo más tempranamente posible. Entonces, uno lo que hace es evaluar, o sea, aplicar todos los scores de tamización, mirar las condiciones específicas de la enfermedad y, de acuerdo a las condiciones específicas, evaluar cuál sería la estrategia terapéutica pues, mejor para el paciente.
En cuanto a las consideraciones específicas, tener en cuenta los factores de mal pronóstico, que ya ahorita los vamos a mirar. Entonces, cuando un paciente llega con, digamos, una artritis psoriásica que es clasificada como leve, menos de 5 articulaciones, no tiene compromiso cutáneo y lo único que manifiesta es dolor, entonces lo que ellos dicen, pues cómo lo manejamos. Entonces la primera línea de manejo pues realmente es con AINES. Pues la idea es que estos pacientes no deben permanecer en monoterapia con AINES por más de 3 meses. Y lo otro que se ha visto que funciona bien es la inyección intraarticular de glucocorticoides de glucocorticoides. ¿Cuál utilizar de todos los AINES? Yo lo que encontré y lo que mencionaban en las guías era que pues realmente el sustento para el medicamento que uno puede utilizar inicialmente había empezado por recomendación de expertos, donde se decía que uno puede utilizar no selectivos o selectivos, porque había como un paradigma acerca de la utilización de selectivos de la COX-2 en los pacientes con psoriasis, porque eventualmente podría empeorar las lesiones de la piel. Pero pues ya se hicieron estudios donde se dieron cuenta que los selectivos no hacen un cambio significativo o no impactan significativamente en las lesiones, por lo tanto uno puede utilizar cualquiera de las dos. Entonces las opciones que ellos le dan a uno pues es el naproxeno, el colecoxib, el toricoxib. ¿Cuál es la dificultad, digamos, con la utilización de estos medicamentos o cuál sería, digamos, la cosita a tener en cuenta? Que si los pacientes que tienen comorbilidades cardiovasculares, yo sé que el apremilast pues no está disponible en el país, pero igual aparece dentro de pues, lo que uno lee. Entonces era para tener en cuenta pues los pacientes, porque los pacientes con AINES, digamos, este es el riesgo que puede generar cada uno de los medicamentos cuando tienen comorbilidad. Entonces ibuprofeno, un riesgo relativo de infarto de miocardio, ataque cerebrovascular y muerte cardiovascular hasta en 1.4 veces más, diclofenac 1.4 también, naproxeno 0.93 y de falla cardíaca la exacerbación hasta 1.3 con naproxeno y 1.2 con ibuprofeno. Tenerlo en cuenta. Lo que ellos decían es que sí, pues las guías, pues lo que uno lee de afuera, que si el paciente pues tenía algunas comorbilidades, pues una buena opción sería dejar la apremilast, pero acá en Colombia pues no está disponible. En cuanto allá al paciente que tiene una actividad moderada, hay que tener, perdóname, que hay que tener en cuenta también, sobre todo uno usa mucho AINES cuando se trata de un compromiso axial principalmente. Y finalmente, al controlar, digamos, al administrar el AINE, al formularlo, se está controlando también un proceso inflamatorio base que incluye inflamación endotelial. Entonces, si bien para artritis psoriásica usualmente uno rápidamente pasa a otros tratamientos por su mal pronóstico, tenerlo en cuenta, por ejemplo, en pacientes con espondiloartritis también, en donde ustedes ven que uno formula AINES por meses y meses y bueno, ¿qué pasa con la parte cardiovascular? ¿Qué pasa con la parte renal? Los estudios más recientes lo que muestran es que riesgo-beneficio se supera un poco el control de la enfermedad inflamatoria sistémica de la artritis y le gana, digamos, al efecto deleterio en cuanto a riesgo cardiovascular, ¿sí? O sea, termina siendo de alguna forma cardioprotector, si la palabra cabe, ¿no? Tenerlo en cuenta también. Si la actividad es moderada de la enfermedad, entonces, ¿cómo utilizamos y qué DIMARS utilizamos? Entonces, lo que ellos empezaban hablando es que, o sea, en el 2012 fue cuando cuando se dio la indicación de que eventualmente los DIMARS podían servir para el control de la enfermedad, sobre todo los pacientes que ya llegaran con un compromiso moderado o leve, que tuvieran compromiso cutáneo ya con un PASI activo, o sea, entre moderado y severo, o los pacientes que ya habían estado con un manejo leve, digamos con AINE, pero igual no respondían al tratamiento, o sea, se le daban AINES, glucocorticoides intraarticulares, etcétera. Lo que ya se dieron cuenta es que los pacientes que lo que la doctora decía, pues como digamos la enfermedad tiene un mal pronóstico de entrada, el inicio temprano de estos medicamentos eventualmente pues nos podían ayudar a hacer sobre todo un control de las lesiones cutáneas. Entonces lo que ellos dijeron es, si tiene mal pronóstico, o sea, más de 5 articulaciones comprometidas, destrucción articular, elevación de reactantes de fase aguda o tiene dactilitis de entrada y algún compromiso cutáneo independientemente, digamos, como de la actividad de la lesión cutánea, este paciente se beneficia de un inicio temprano de DIMARS. ¿Y de cuál? Pues de metrotexate. Entonces, ¿por qué metrotexate y no los demás? Porque metrotexate es el único que tiene realmente actividad
sobre las lesiones de la piel, en cambio todos los demás no. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Pues, o que tener en cuenta, siempre, pues cuando uno le llega al paciente a hacer los criterios de severidad, tal vez cuando uno está mirando las consideraciones particulares, de una vez aplicar los criterios de mal pronóstico para ver si ese paciente pues, le iniciamos concomitantemente al manejo con AINES y de los glucocorticoides intraarticulares, pues este medicamento. No hay estudios sí que comparen, yo traté de buscar, estudios comparan alguna vez si uno era mejor que el otro, pues no hay. Realmente la diferencia es ese, o sea, el mensaje era ese, como que Metrotexate, pues primera línea, el más utilizado, sobre todo cuando tienen lesiones cutáneas, por el efecto que tiene también sobre la placa psoriásica. Y los otros, solamente si el paciente o no tiene lesiones cutáneas o el paciente es intolerante al medicamento, y se puede utilizar la leflunomida, la sulfasalazina, los antimaláricos y la atropina. Esa es una tablita para mirar como todas las diferentes opciones que hay. Entonces, ¿cómo usar? Entonces, la idea de lo que ellos decían, pues uno inicia con 15 miligramos vía oral y lo va titulando hasta alcanzar los 25 miligramos vía oral semanal. El riesgo con estos pacientes es el riesgo de hepatotoxicidad, mielotoxicidad, que se documenta más frecuentemente en las personas con antecedentes de diabetes y obesidad. La idea es que uno lo va titulando de acuerdo a la tolerancia que tiene el paciente, pero por ahí leí en uno de los artículos que, digamos, estaban tratando de extrapolar las estrategias de artritis reumatoide, de dividir las dosis, hacer el switch, porque, o sea, digamos, como que tenían la misma intención de la artritis reumatoide, que es ver que haya más eficacia a los 8 días de inicio del tratamiento, pero pues realmente eso no tiene una indicación dentro de la artritis psoriásica, sino es como un dato ahí que yo encontré adicional. Siempre que se administra medicamentos, suplir con ácido fólico y con folínico, y pues nada, tener en cuenta lo de los eventos adversos, la mielotoxicidad, la hepatotoxicidad, el compromiso intersticial pulmonar. Cuando decimos que un paciente hace resistencia al metrotexate, cuando después de 6 semanas de uso a una dosis de 25 miligramos vía oral semanal, el paciente no mejora. Dentro de la guía del AULAR, que es del 2016, ellos decían que uno podía plantear una opción a cambiar a leflunomida, pero pues digamos en las guías de artritis psoriásica, de psoriasis, perdón, que son las más recientes, que son como el 2018, ellos ya mencionan que si un paciente pues hace resistencia, lo ideal ya es plantear otra estrategia que vendría siendo un DMARS biológico, que pues en este caso sería un anti-TNF. Entonces, ellos pasan muy rápido, perdón, sí. ellos pasan muy rápido al biológico, ¿no? 6 semanas es muy poco, o sea, nosotros en 6 semanas verificamos sobre todo que no haya toxicidad, que haya tolerancia, subimos a dosis máxima, pero uno sí espera por lo menos unos 3 meses, bueno, unos 3 meses por lo menos, ¿sí? Unas 12 semanas, porque es que el efecto pleno del metrotexate en realidad se alcanza casi que al 6º mes de tratamiento. Entonces, sí. La recomendación, lo que tú dices, la recomendación de EULAR y ACR también, están muy enfocados a rápida pase a biológico, pero pues el biológico tiene muchas implicaciones, no solo en costo, sino en seguridad. Aunque son medicamentos seguros, pues el riesgo de infecciones, y cada vez vemos más infecciones de todas formas por biológicos, ¿no? Neumonías, mielocitis, abscesos hepáticos, bueno, en fin. Sí, y lo otro que, o sea, me llama mucho la atención, pues cuando yo lo expuse en reumato, pues, perdón, en dermato, ellos, pues sí, ellos también eran como muy pro, pues iniciarlo, o sea, hacer el cambio tempranamente, pero la guía, ahorita que muestra al final como el algoritmo, que es lo que resume como para que queden los mensajitos claros, sí, o sea, de 3 a 6 meses uno evalúa la respuesta. Y también lo otro de los efectos adversos, pues el riesgo de generar autoanticuerpos con estos medicamentos, sobre todo con el etanercept. Pero bueno, sí, pero como ellos se enfocan tanto, y pues obviamente es súper importante porque también a los pacientes les molesta pues las lesiones en la piel, pues ellos quieren como tratar de controlarlo más. Claro, no, es que el biológico es una maravilla, los nuevos limpian la piel en días, es impresionante. Y el impacto en calidad de vida, pues es obviamente muy fuerte. Exacto. Entonces, cuando los pacientes... Perdón. Ay, perdóname. Pero sí, pero cuadrarle también las vacunas a estos pacientes también es un rollo, ¿no? Eso también es un protocolo bien denso a estos pacientes que están con terapia biológica. Las guías se llaman gestión del riesgo
Ajá, gestión del riesgo en, entonces gestión del riesgo en AR, gestión del riesgo en artritis psoriática, gestión del riesgo en lupus. Es una parte muy importante de todas las guías, gestionar el riesgo. De acuerdo. Y bueno, entonces ahora cómo escogemos entre, pues digamos, el paciente lo evaluamos, hizo la resistencia o está ya con una enfermedad severa, cómo escogemos qué biológico vamos a utilizar. Entonces la primera estrategia que ellos nos proponen es el anti-TNF. Dentro de la familia de los anti-TNF tenemos diferentes medicamentos, infliximab, adalimumab, golimumab y certolizumab, la diferencia con el etanercept es que todos estos son anticuerpos monoclonales humanizados y el etanercept es una proteína de fusión. Esto simplemente para tenerlo en cuenta porque cuando yo lo presenté me hicieron muchas preguntas porque cuando uno lee las guías realmente las recomendaciones siempre son como débil pero fuerte, o sea, como débil pero con no sé qué cosas, porque no hay como una clara indicación para decir este es mejor que el otro, sino que siempre ponen una pestañita en donde dice escoja de acuerdo al paciente, a las preferencias, a las comorbilidades, etcétera, ¿sí? Pero entonces ellos, obviamente cuando lo presenté empezaron a hacer muchas preguntas como de cuál medicamento sería mejor, pues depende del tipo de paciente, y teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar de los anticuerpos monoclonales y la proteína de fusión, que el etanercept, por ser una proteína de fusión y no ser un anticuerpo monoclonal humanizado, tiene mayor probabilidad de hacer eventos adversos asociados al medicamento, y por eso, digamos, la aclaración que ellos me hacían era que por lo menos ellos no lo utilizaban tanto o no lo preferían comparado a los otros. Digamos que ahí depende, ahí depende de Sí. varias cosas. Los anticuerpos iniciales eran completamente quiméricos cuando se inició la producción de estos anticuerpos, y a medida que fue pasando el tiempo, mejorando toda la producción, se fueron haciendo humanizados, cada vez más humanizados, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, infliximab es de los que más puede generar reacciones infusionales en la aplicación, porque es el menos humanizado de todos, el que tiene más componente quimérico, y adicionalmente es el que más inmunogenicidad genera. Entonces realmente lo usamos muy poco porque con el tiempo se pierde eficacia. O sea, un término que ahora se habla de supervivencia biológico, que es el tiempo que dura el medicamento siendo efectivo a lo largo de los años. El infliximab es el que menos tiene. Dependiendo si tiene además las manifestaciones extraarticulares, es lo otro. Pensando en uveitis, por ejemplo, adalimumab e infliximab son los elegidos, ¿sí? Etanercept el menos porque es el que menos tiene ahí efectos, pero pensando, por ejemplo, en seguridad en cuanto a infecciones, etanercept es el ideal, ¿sí? Si es un paciente que tienes con comorbilidades, EPOC, por ejemplo, mayor riesgo de neumonía, bueno, etanercept seguramente es la mejor opción. Si es un paciente que está muy inflamado con reactantes de fase agudo muy altos, posiblemente certolizumab es la opción. O sea, ya dependerá digamos, del paciente como tal y todo el contexto clínico. O sea, ahí se individualiza mucho. Hay un asunto al que los dermatólogos, y bueno, y nosotros también le tememos, es que podemos tener psoriasis inducida por estos biológicos, ¿sí? Y es por eso que el etanercept es el que ellos de pronto menos les gusta, porque es con la que de pronto más vemos que el paciente hace psoriasis, ¿sí? Estaba controlado, empieza a poner el biológico y hace psoriasis, reactiva las lesiones en la piel, o pacientes con artritis reumatoide, por ejemplo, que desarrollan psoriasis con el etanercept. Aunque con todos pueden presentarlo, no es el único anti-TNF, ¿no? Con los demás también, pero con etanercept es como de los que más se ve y por eso ellos tienen más precaución con ese medicamento. Sí, gracias. Además otra cosa que ellos mencionaban, pues es que de hecho los desenlaces en el compromiso, o pues lo que no, pues yo ahorita le iba a mostrar, los desenlaces en cuanto a la actividad de la psoriasis con adalimumab, pues son mucho mejores con respecto a los de los demás medicamentos. Hasta el 59% de los pacientes alcanzan una actividad leve baja de la artritis psoriásica. Entonces, por esa razón, y sumándole, pues digamos, a todo lo que usted ya mencionó del compromiso articular, dentro de mi algoritmo, tal vez si uno no sabe bien escoger cualquiera, pues una muy buena opción sería el primero, la adalimumab. De acuerdo. Esos son, sí. Si
sí, cuando pues este era un artículo pues en donde ellos muestran como la eficacia que tienen los medicamentos, es un metaanálisis en donde recopilaron todos los anti-TNF para ver cuál era la eficacia que tenían realmente en en el compromiso articular axial. Y pues lo que uno ve, pues lo que la doctora decía, o sea que la mayoría de ellos los miden en ACR20, que es lo menos que uno puede alcanzar, y pues realmente acá pues la tasa es en 50-65%, y pues uno dice es más o menos bien, pero pues es como la mitad de los pacientes sí y la mitad de los pacientes no. Pero pues es lo que hay y son alternativas que se pueden aplicar. Este era un artículo simple para ver cuál es la eficacia del medicamento comparado con el metrotexate de estos medicamentos, en donde pues lo que hablaba la doctora, sobre todo estos medicamentos son superiores más allá, pues digamos, del control de la artritis en lo que los pacientes clasifican como su compromiso de calidad de vida, superiores en la fatiga, el dolor y la sensación global que el paciente tiene, que pues no tiene tanto compromiso de la calidad de vida, y de ahí pues que digamos se tiende a querer pasar rápidamente al medicamento. Este era como un mini resumen de lo que ya mencionamos de cómo escoger cada uno. Y las ventajas de ellos, pues ya lo que mencioné era el Limumab, que alcanzan un PCI 75 hasta 59% de los pacientes, y esto es a lo que se logra mantener a la semana 52, incluso hay estudios a 5 años en donde los pacientes, digamos, el compromiso cutáneo mejora. Pues Letanelcept, que pues la doctora ya lo mencionó, con la seguridad que tiene, digamos, un poquito más para pacientes en los que uno no quiere inmunosuprimir tanto por el riesgo de infecciones, que igual pues lo que ellos son acá, los desenlaces en piel son muy malos, Letanelcept realmente no tiene buenos desenlaces en la piel, pero realmente o sea, como la mejoría que puedo dar en cuanto a la compromiso axial, ellos dicen que hasta 59% es una CR de 20, pero pues es lo mismo que los demás. Sí, y más ya lo demás que la doctora dijo. Si es resistente, entonces hay como 2 líneas que uno puede hacer. Intercambiar anti-TNFs o avanzar a la siguiente línea. Eso uno lo que hace es mirar a los 6 meses, digamos, hacer la evolución de los dominios para ver qué tanto mejoró el paciente con la respuesta, pues con la aplicación del medicamento. Y hay 2 tendencias, o sea, ellos dicen que uno puede cambiarlo por otro anti-TNF y evaluar, o avanzar. En la guía de psoriasis, ellos avanzan a la antiinterleuquina 17, pero yo no sé si ustedes sí pueden, o sea, hacen un intercambio anti-TNF. No hay ninguno, o sea, no hay ningún lado. Yo traté de buscar, o sea, que algo que dijera que esto es mejor que hacer lo otro. No, realmente cuando ahorita miramos el algoritmo aparecen las 2 opciones. Sí, Y cualquiera las de las otras dos. Realmente eso depende mucho de la experiencia propia. También, ¿qué es lo que sucede? En la medida en que se pasa a un segundo biológico, bien sea de la misma familia o de un grupo distinto, la probabilidad de respuesta disminuye. Y si pasas a un tercer biológico, disminuye aún más, y así sucesivamente. Entonces uno sí trata en lo posible, cada vez más se hace énfasis en la supervivencia del biológico, o sea, que mantengas el mismo biológico por el mayor tiempo posible. ¿Eso qué implica? Que si el paciente inicialmente tuvo una respuesta inicial y hace pérdida, o sea, una falla secundaria, ¿sí? O sea, con el tiempo empieza a perder eficacia, tú trates de ajustar, por ejemplo, volver a subir dosis de metrotexate, porque usualmente se las habían bajado por la buena respuesta, ¿sí? Para tratar de mantener el mismo biológico. Eso es 1. 2, digamos, que es muy traído también del artritis reumatoide, es si hubo una respuesta primaria inicial, o sea, si respondió al medicamento anti-TNF, utilizar un segundo anti-TNF. Es como la práctica usual aquí en Colombia. Si la falla fue primaria, o sea, de entrada no respondió, ya te pasas a otro mecanismo de acción, ¿sí? Que ya tenemos, bueno, los que muestras ahí, anti-IL-17 o anti-1223, que es más pensando en piel, no es tan fuerte, digamos, para el compromiso de articular. O ya está la otra opción que tenemos también ya aprobada, que es el inhibidor de JAK kinasa, ¿no? El tofacitinib. Sí, señora. Entonces ya cuando uno pasa a la siguiente línea o digamos hace las alternativas que ya mencionaron, las opciones que tenemos son el secukinumab y el ixekizumab. Acá los desenlaces, pues digamos me parecieron que los desenlaces de ixekizumab en los estudios tienen unas ventajas, y es que
en realidad pues alcanzar la CR20 con estos medicamentos es más alto que en los pacientes con secukinumab. Y otra cosa que ellos mencionaban, pues que no metí el artículo porque me pues queda muy extensa, era que estos pacientes a la semana 2 presentaban como una respuesta mucho más rápida que los pacientes que tenían secukinumab. Sobre todo, siempre es en calidad de vida, es superior, no sé por qué, pero también en las lesiones de la piel, cuando se los administraban. Pero realmente, pues uno puede utilizar cualquiera de los dos, y yo creo que en la guía es también lo mismo. En la guía de psoriasis ponen cualquiera de los dos como una alternativa. En cuanto a los anti-interleuquina 12 y 23, pues este es un estudio en donde se evaluó la eficacia de los ustekinumab en los pacientes con artritis psoriásica activa. Esa es la tabla de los desenlaces. Yo pues como que resalté los desenlaces axiales y periféricos, pero pues lo que uno ve, es lo que la doctora ya ha mencionado, pues realmente con respecto a los anti-interleuquina 17, el porcentaje de respuesta es menor, o sea, 42, 46%, mientras que con los otros alcanzamos a ver respuestas hasta de 68, 60%. Sí, lo que eventualmente uno podría hacer una estrategia para el manejo de la piel, pero igual dentro de, o sea, los dermatólogos tampoco, o sea, ellos como que prefieren también iniciar la anti-interleuquina 17, pues por las ventajas, o sea, siempre es tratar de buscar el beneficio de los dos, o sea, tanto de la piel como de la parte de la compromiso periférico articular. No, es que en piel el IL-17 alcanza PASIs de casi 100%, por encima del 90%, o sea, el control de la piel sí es espectacular. Entonces, la inclinación obviamente hacia estos medicamentos es toda desde el punto de vista dermatológico, y eso es algo que también toca pensar mucho. O sea, si lo que más le afecta al paciente es el compromiso cutáneo, seguramente uno pasa directo, ni siquiera intenta primero un anti-TNF, sino que pasa directo a la interleuquina 17, así pues, con el diagnóstico de artritis psoriásica, no solo de psoriasis, porque es lo que les digo, el PASI casi que de 100, es increíble y es muy rápida además la respuesta. Sí. En cuanto a los demás medicamentos que podemos utilizar, ellos también mencionaban de los anti-CTLA4, y ya ahorita vamos a hablar de los JAK kinasa. De los medicamentos que ellos pues proponían es el abatacept. Es un estudio que utilizaron 424 pacientes comparado con placebo. Pues las respuestas a mí realmente no me parecieron tan altas, son alternativas para pacientes que ya son como muy resistentes al manejo con los demás medicamentos, y que pues digamos como unas líneas ya tercera, cuarta línea para la aplicación de medicamentos. Ellos reportan, además de eso, los estudios, la mayoría de los pacientes tenían varios medicamentos asociados, como glucocorticoides, metotrexato, esteroide tópico, incluso algunos iban también con, sí, o sea, con esteroide tópico y eso, y pues lo que ellos veían es que probablemente las tasas 39% de respuesta a CR20 y pues a CR20 48% de pacientes, pues a mí me parece realmente muy bajo. Sí, no, realmente no se usa. Sí, no. Y los inhibidores del JAK, que pues esto sí han mostrado como en los pacientes que tienen una pobre respuesta para IMAR y los pacientes que tenían una pobre respuesta anti-TNF, lo que he visto es que tiene una eficacia superior en comparación con el placebo para el tratamiento de los pacientes, alcanzan una CR20. Ese es un estudio donde compararon diferentes grupos de pacientes a los cuales les asignaron, por ejemplo, adalimumab, solamente tofacitinib mezclado con metotrexate y así, y otra tofacitinib placebo. Bueno, son 4 grupos de pacientes, pero en todos alcanzaron una CR20 hasta el 61%, 50% y 53% comparado versus el placebo, que ellos lo ponían de 33%. Y lo otro es que el beneficio con tofacitinib fue mayor a las 2 semanas. Esa es la tablita en donde los comparan los 4 grupos, y el grupo que, o sea, los grupos que ya sea tofacitinib en dosis de 5 miligramos o en de 10 miligramos, a las 2 semanas o sea, se dispara, digamos, la respuesta del medicamento. Entonces, de ahí que ahora la alternativa sea esa. Entonces, ya dentro del algoritmo de manejo, entonces uno llega al paciente, llega refiriendo la entesitis, la artritis inflamatoria,
o el dolor inflamatorio de la espalda, hacemos los algoritmos diagnósticos que ya mencionamos, hacemos el diagnóstico, decimos el paciente tiene una artritis psoriásica y miramos cuál es el compromiso que el paciente tiene periférico, axial y cutáneo. Si el paciente es un paciente que tiene un compromiso cutáneo marcado, con un compromiso periférico que es leve y no tiene pues compromiso axial, pues la alternativa que ellos ponen sería hacia la primera fase, que es darle el manejo con AINES y manejar el dolor con los AINES y con la inyección de glucocorticoides. Evaluamos la respuesta 3 a 6 meses. Si el paciente no tuvo, 3 meses, si el paciente ya en ese lapso lo citamos constantemente y en esas citas hacemos el dominio, o sea, hacemos los dominios. Si el paciente progresa ya sea en la actividad del compromiso cutáneo o si el paciente no tiene respuesta con el medicamento, miramos factores de mal pronóstico, que es muy importante que los tengan claros, más de 5 articulaciones, que tenga erosiones, o sea, destrucción ósea, que tenga dactilitis. De una vez pensar en iniciar tempranamente el metotrexate, aplicarlo de la manera en la que lo vimos, evaluamos a los 3 meses. Si el paciente no mejora, la alternativa a seguir sería como un anti-TNF, que anti-TNF, ya por todo lo que mencionamos, que nos quede por lo menos claro a nosotros, el adalimumab, y ya después las personas que tengan más experiencia, pues mirarán qué harán, qué haremos, pues, y evaluamos al paciente, hacemos los dominios. Si el paciente persiste con un compromiso de piel que es muy marcado, que tiene una actividad de la psoriasis alta y eso impacta severamente la calidad de su enfermedad, lo clasificamos como que el paciente está severo o tiene un compromiso axial o articular periférico que también impactan en la calidad de su enfermedad y no mejora con el medicamento, podríamos hacer o ya sean las alternativas que la doctora mencionó del intercambio con anti-TNF si respondió bien o cambiarlo a una interleuquina 17. Y ya si el paciente no responde con la interleuquina 17, pues yo creo que ya ahí sí sería apoyarse y hacer un adecuado manejo interdisciplinario. Igual la guía menciona mucho, dado la complejidad, pues digamos, como de la enfermedad, y pues las diferentes manifestaciones y como no tiene un patrón realmente como una historia natural muy, o sea, descrita, sino que hay mucha variabilidad, que sí es recomendable que tempranamente estos pacientes sean valorados y seguidos por un equipo interdisciplinario, sobre todo apoyado en reumatología y en dermatología. Y ya, entonces lo otro es ya evaluar los criterios de que el paciente ha alcanzado una actividad mínima de la enfermedad. Se propusieron estos criterios que son los criterios MEA. La idea es evaluar diferentes dominios y uno clasifica al paciente de acuerdo a la satisfacción que tiene con 5 de los que mencionamos acá. Entonces, que tenga sinovitis de una articulación, que tenga, sí, o sea, tendinitis o sinovitis, que tenga una actividad del PASI menor a 1 o un BASLAI menor a, un BCA, perdón, menor al 3%, que tenga dolor o que no lo tenga, que tenga un compromiso del VAS menor a 15 milímetros, que tenga la impresión global que tiene el paciente de la enfermedad, cómo está la clasificación del compromiso, o sea, de su calidad de vida, y si tiene o no tiene entesitis. Cada uno va siendo -1 y si el paciente alcanza 5 de 7, decimos que el paciente, digamos, tiene una actividad mínima de su enfermedad. Y ya, eso era. Muchas gracias, Angélica. Súper la revisión. Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias. Tema muy complicado, la verdad. Sí. Pero bueno, espero que hayan aprendido algo y pues por lo menos lo más grande les quede claro, porque realmente es bien extenso, pero vale la pena saberlo. ¿Alguien tiene preguntas o alguien quiere complementar algo más? No sé. Hola Angélica, mira, hay dos preguntas en el chat. Juan Francisco pregunta, no sé si quiera preguntar. Dice, no sé, bueno, él dice que también es que se encuentre en un grupo de pacientes se presente otras enfermedades autoinmunes asociadas y se conoce cuál es el anticuerpo antinuclear que se eleva con mayor probabilidad en psoriasis. Es la pregunta de Juan Francisco Guevara. Bueno, pues, o sea, lo que ya hemos mencionado y es que, pues, por definición, es una espondilomatosis seronegativa, o sea,
lo ideal o lo que uno esperaría encontrar es que tuviera factor reumatoideo negativo y anticuerpos anticitolínicos negativos. Pero la asociación más frecuente cuando se miden a nivel genético, pues lo que tienen es más HLA-B27 y el HLA-C06 y los que mencioné al principio, pero pues idealmente debería ser cero negativo. Y lo otro que era, ¿cuál es la asociación que tiene con otras enfermedades autoinmunes? Sí. No, pues no, el porcentaje con enfermedades autoinmunes, la verdad, con todas no te lo sabría decir. No la conozco, no sé si de pronto la doctora, pero yo no la conozco. Realmente, aunque los pacientes con estas enfermedades usualmente tienen lo que llamamos el mosaicismo de autoinmunidad, en artritis psoriásica no es tan frecuente, en las espondiloartritis en general, no es tan frecuente encontrar asociación con otras enfermedades autoinmunes, ¿sí? Distinto a lo que sucede en lupus, en artritis reumatoide, en todas las otras de tejido conectivo. Es más bien poco frecuente. Y en cuanto también, creo que la pregunta también iba orientada al tipo de ANAS, creo. No son inespecíficos, usualmente son patrones citoplasmáticos, mitocondriales, uno que se llama NU, o NUMU, que hay otro también, que son mucho más inespecíficos. No hay un patrón como claro, típico, y lo que decía Angélica, realmente es muy raro encontrarlo. Sí. ¿Algo más? ¿Alguien quiere aportar algo? Brandon dice que ya le respondieron la pregunta, entonces no. Y yo aprovecho bueno. y yo aprovecho para agradecerte un montón por la revisión, de verdad. De verdad que pues, es un tema demasiado difícil y que te tomes el tiempo, pues estoy muy agradecido. Muchas gracias. Ay, no, muchas gracias a ustedes y miramos a ver qué otros temas podemos revisar. Angélica, me uno al agradecimiento de Hugo, gracias por apoyar a la iniciativa de este grupo de estudiantes que ha sido pues genial, espectacular. Muchas gracias. Bueno, a ustedes igual estamos pendientes a ver qué otros temas podemos revisar. Entonces, bueno, muchas gracias, que descansen. Buenas noches, chao. Igualmente. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.